Ahora sí recupero al doctor Juan Ramón de la Fuente como coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, de que, como usted sabe, fue rector 8 años, y presidente también del Consejo de Aspen Institute México. Querido Juan Ramón, ahora sí ya estamos. Ya estamos, Joaquín. Bueno. Buenas tardes, qué gusto saludarte, como siempre, todos los lunes. Pues fíjate que comentarle a tu auditorio que esta mañana conversé telefónicamente con uno de los investigadores más confiables que tenemos en nuestro país en temas de violencia, Alejandro Hope, que pues ha seguido con un enorme rigor la casuística, la estadística, y me confirmaba lo que había yo leído de él mismo hace ya algunos días, con los datos debidamente procesados, que 2016, el año pasado, ha sido sin duda el año más violento en lo que va de este sexenio, y uno que es equiparable por la altísima tasa de homicidios que se perpetraron el año pasado al peor de los años del gobierno de Calderón, que no recuerdo si fue 2011, creo que fue 2011, quizá 2012. El hecho es que el año pasado hubo en nuestro país, se registraron más de 25,000 homicidios. La tasa de homicidios aumentó en 22 de las 23 entidades federativas, y en algunos estados se disparó de una manera realmente muy preocupante. Por ejemplo, en Veracruz se disparó en casi un 150%, en Zacatecas casi el 100%. Por eso, Joaquín, creo que lamentablemente, pero no tenemos más alternativa que volver a hablar de las heridas que deja la violencia, porque deja graves y grandes heridas, y hay que apoyar a las poblaciones que viven en ese contexto de violencia en el que estamos inmersos en nuestro país, con estas cifras que son realmente muy preocupantes, que nos dan a conocer quienes siguen con rigor las estadísticas que muestran este rostro tan difícil de aceptar, pero tan real de nuestro país. Y como alguna vez te he comenté con tu auditorio, nosotros tenemos desde el seminario que coordino en la universidad un programa desde hace un par de años que hemos denominado Redes para la Vida, que lo que ha tratado de hacer es ir entendiendo mejor cuáles han sido las consecuencias que tiene en la salud mental esta violencia brutal en una de las comunidades del estado de Guerrero, en donde estamos tratando de entender cuáles son las consecuencias de los familiares, de los sobrevivientes de la violencia en la esfera de su salud mental, porque había también aquí la idea en nuestro país que el estrés postraumático es algo que solo ocurre en los veteranos de guerra de Irak, ¿no? Pero no ocurre en las poblaciones indígenas de nuestro país, que han estado sujetas a la violencia como muy pocas en los últimos años. Y por supuesto que esto es absolutamente falso. Estas comunidades sufren de manera muy intensa en su salud física y mental las heridas que deja la violencia, que les arrebató a los suyos, que les quitó a los suyos, que los mató o que los desapareció, que uno no sabe qué puede ser peor para la salud mental de las personas, que te maten a un ser querido o que simplemente te lo desaparezcan, que tiene también consecuencias terribles para la salud mental individual y colectiva. Y ahí estamos en Guerrero, con el apoyo de la Secretaría de Salud, tanto federal como estatal, con una subvención de la Fundación Gonzalo Río Arronte y de la propia universidad, tratando de desarrollar un modelo comunitario para la intervención psicosocial en estas comunidades, con un grupo espléndido de investigadores que están coordinados por Denis Álvarez y Casa, que es una psiquiatra con experiencia en atención a víctimas. Y hemos encontrado, claro, como era de esperarse, que en estas comunidades
el estrés postraumático es muy frecuente, la ansiedad es muy frecuente, la depresión es muy frecuente, que ha incrementado de manera muy importante el alcoholismo y que también como resultado de esta violencia que es generada por el crimen organizado, aumentan otras formas de violencia, de manera muy señalada la violencia sexual, y una vez más son las mujeres las que sacan la peor parte de estos estragos que quedan en las comunidades que son permanentemente hostigadas por el crimen organizado. Y también en los últimos meses hemos tenido oportunidad de trabajar desde el seminario con algunos colectivos, Joaquín, que están organizados para hacer ellos mismos la búsqueda. Fíjate qué terrible, qué dramático es que tengas que organizar tu propia brigada con familiares y amigos para salir a buscar restos humanos en cementerios clandestinos donde te han dicho que puede haber restos humanos, en aras de buscar alguna pista para ver si encuentras a tu familiar desaparecido, ya sea recientemente o hace varios años. Y uno de estos colectivos familiares en búsqueda es el que coordinan Alicia Herrera y Juan Carlos Trujillo, y Deni Álvarez y Casa estuvo con ellos recientemente en Sinaloa y fue en una de estas brigadas acompañando a los familiares y a los voluntarios, porque estos brigadistas, Joaquín, que son verdaderamente heroicos, también requieren apoyo psicológico. Imagina la experiencia que puede ser salir a buscar una tumba clandestina donde te dicen que pueden estar los restos de un familiar al que estás buscando desde hace tiempo, que puede ser tu esposo, que puede ser tu hijo, y que finalmente encuentras algunos restos humanos. El trauma, el impacto que eso representa para estos brigadistas es también algo muy dramático. Y debo decir algo, Joaquín, de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestra gente, que habla bien de ellos. Es esta enorme fortaleza que ahora conocemos como resiliencia, que es esta capacidad para afrontar y superar adversidades de la vida, sobre todo en términos psicológicos. Nuestra gente que ha sido víctima de la violencia ha mostrado una enorme resiliencia, una resiliencia ejemplar, pero de cualquier forma, por supuesto, que con el tiempo van resintiendo todo lo que esto implica, el dolor, la angustia continua, o de saber que te quitaron a alguien y ya está muerto, o que te lo quitaron y no aparece y sospechas que está muerto. ¿Cuántos desaparecidos tenemos en México? No lo sabemos, Joaquín, no lo sabemos, pero las estimaciones conservadoras nos dicen que debe haber de entre 25 y 30,000. Pero ahí hay un problema grave, una vez más, en esta parte burocrática, en donde nos falta rigor y nos falta sistema. Hay por lo menos 11 bases de datos que evidentemente no coinciden unas con otras, y entonces no podemos ni siquiera saber cuál es el número real de desaparecidos. Por eso hay que apoyar esfuerzos como los que realiza Francisco Rivas en el Observatorio Nacional Ciudadano que él dirige, para tratar de poner un poco más de orden y tener una numeralia que pueda ser más cercana a la realidad. Lo que sí sabemos es que, fíjate, tan solo en Veracruz se han descubierto 257 fosas clandestinas, en Jalisco otras 140, en una población tan pequeña como Citlala, en Guerrero, se documentaron otras 20, de manera que no tenemos todavía una idea clara de la magnitud, pero el problema es grave y por eso no podemos guardar silencio. Hay que hablar de las heridas que deja la violencia. La violencia tiene múltiples consecuencias. La violencia
genera desplazamientos forzados, migraciones, delincuencia, más pobreza, y disminuye no solo la calidad, sino la expectativa de vida. Vamos a ver cuando se acabe de computarizar el saldo de 2006, si la esperanza de vida de los hombres en México no volvió a bajar un poquito, como ya ocurrió en el pasado, como consecuencia de la gran cantidad de personas jóvenes que mueren al año en México, sobre todo de sexo masculino, los hombres jóvenes, cuya esperanza de vida en nuestro país está empezando a declinar, en parte importante como consecuencia de la violencia que genera el crimen organizado, pero no exclusivamente. Por eso creo que al hablar de estos temas hay que reconocer también el esfuerzo que hacen colectivos como Familiares en Búsqueda, el esfuerzo que representan las iniciativas académicas como la que te he mencionado de Redes para la Vida y de observatorios ciudadanos como el de Francisco Rivas. Hay que hablar de las heridas que deja la violencia para apoyar más a las poblaciones que viven en este contexto. Y es así como próximamente, en las siguientes semanas y meses, entre el Instituto Aspen y la UNAM, vamos a realizar una serie de foros, una serie de encuentros para hablar de las heridas que deja la violencia. Vamos a seguir trabajando con organizaciones como Médicos Sin Fronteras, que están metidos en estos temas de los impactos en la salud de quienes viven en contextos de violencia. Y finalmente, Joaquín, para concluir este comentario, decirles a los interesados que quisieran ver una exposición sobre este tema de la violencia generada sobre todo por el crimen organizado como consecuencia de el tráfico de drogas. Ayer estuve en el Museo del Chopo, Joaquín, allí en Santa María la Ribera, ayer en la mañana, este Museo Universitario del Chopo, que tiene tanta historia y tanta tradición. Me dio mucho gusto ir, hacía algunos años que no iba, está realmente muy bien, y hay un par de exposiciones que les recomiendo muchísimo. Una que tiene que ver con este tema de la violencia, que se llama Distopías. Así como hay utopías para imaginarnos un mundo ideal, también hay distopías para describir un mundo que no es deseable. Distopías es una exposición de Gabriel Garcilaso, que aborda de una manera original, novedosa, el tema de la violencia ocasionada por el narcotráfico y el crimen organizado, y que remata esa exposición con un espléndido memorial de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Hay otra exposición sobre arte punk, ahí mismo, que también la recomiendo. En fin, ojalá que quienes estamos preocupados por estos temas tengamos la capacidad de hablar de ellos para ayudar a quienes están más expuestos, y una forma de hacerlo también es a través del arte, y esta exposición en el Chopo es una contribución importante en este contexto desagradable, yo diría terrible, que estamos viviendo en México ya desde hace tiempo, que es el de la violencia. No puede seguir así, Joaquín, que quienes quieran ser presidentes de la República nos digan qué van a hacer con la violencia, cómo van a contender con ella, cómo van a contender con sus consecuencias, cómo vamos a prevenirla, cómo vamos a remediarla, porque este también es uno de los grandes temas que nos preocupa a todos, porque a todos nos atañe en este México nuestro. Así es. Bien, querido Juan Ramón, muchas gracias. Nos veremos pronto, pero de todos modos el próximo lunes aquí en tu espacio. Gracias, Juan Ramón. Buenas tardes, Joaquín, hasta luego. Muy buenas tardes, el doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad en la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del Instituto Aspen, Capítulo México.